Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, unos versículos, podríamos decir, archiconocidos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Podríamos entender también comprado por Dios, porque la palabra de Dios dice que hemos sido comprados. Pero también especifica que no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo amado, la sangre preciosa del Cordero Santo. Como hablaba esta mañana con el cuerpo ministerial, el primer pacto en cuanto al derramamiento de sangre por los animales y el sacrificio de los animales solamente tapaban temporalmente el pecado de los hombres, y el sumo sacerdote entraba con sangre de animales y intercedía por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Pero en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo ya no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre, y ya no hay más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue sempiterno. Quiere decir que ya es para siempre, una vez y para siempre. Y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no una vez al año como el sumo sacerdote lo hacía conforme los requisitos del primer pacto, sino que ahora debemos de entrar cada día al lugar de su presencia y disfrutar cada día del lugar de su presencia. Dice: somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos habla de dos posiciones, una posición pasada y una posición presente. Las tinieblas era ese hoyo de la desesperación, ese lago cenagoso de la vida, esa esclavitud por la maldición del pecado y de la muerte. Pero la luz de Dios, la luz admirable de Dios, es la luz de su verdad, donde tenemos la liberación, la salvación, la paz, el gozo, la felicidad, la estabilidad, la firmeza. Todo lo que un hombre necesita está bajo la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno es el tiempo presente. Yo no sé usted si se ha parado a pensar, pero me encanta este tiempo, donde las cosas han sido restauradas a favor de la vida de cada hombre, de cada mujer. En el antiguo pacto las cosas eran una sombra simplemente de lo que había de venir, pero nunca sabían cuándo había de venir. Por un hombre entró el pecado, la maldición y la muerte, pero por otro vino la redención, la salvación y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, qué ingratitud tan grande si la iglesia del Señor no puede entender el gran beneficio del tiempo que estamos viviendo. Antes no éramos pueblo, estábamos alejados de Dios, desconocíamos el poder, el amor, la misericordia, la gracia del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo desconocíamos todo, vivíamos en plena ignorancia, con amargura, tristeza, en hoyos de desesperación. Pero ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Damos gracias a Dios por el ahora, ¿sí?
por este tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. 133 nos recuerda algo tan importante. Dice, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces da un ejemplo de la unción sobre el sacerdote Aarón y cómo la unción desciende por su cabeza, porque la bendición de Dios siempre viene de arriba abajo, ¿sí? Entonces el aceite de la unción, de la presencia, de la gloria de Dios desciende sobre el cuerpo sacerdotal, y nosotros somos el cuerpo sacerdotal en este tiempo, en este nuevo pacto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio tremendo, porque ya no es sombra, es realidad. Entonces, qué bueno de que podamos sentir esa unción, esa presencia real, poderosa de nuestro Dios, disfrutarlo de una manera agradecida. Y dice que a través de esa unción, a través de esa bendición, dice también, coge el ejemplo del rocío que cae sobre los montes de Hermón, esa riqueza que da vida a toda la plantación que hay en las faldas de la montaña, esa riqueza sobre los frutos. Dice, porque allí, y ese allí hay que entenderlo, porque está hablando de una condición, y la condición es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque en esa condición derrama el Señor bendición. Y acuérdese una cosa, como dicen Proverbios, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor derrama en esa condición bendición y vida eterna. Disfrutemos de la presencia de Dios. Sabe que cuando conseguimos conectar de espíritu a espíritu y nos olvidamos de lo humano, de lo carnal, conseguimos apartarlo, alejarlo de nuestra vida y aprovechar bien el tiempo, Dios se glorifica. Y cuando Dios se glorifica, cosas extraordinarias siempre ocurren. Yo estoy ahora bajo un efecto extraordinario de Dios. Sinceramente, hermano, mis piernas me tiemblan. Estoy temblando de la presencia de Dios. Me siento tan dichoso, me siento tan feliz. El Rey de la Gloria vino sobre nosotros, está sobre mí, está ahí, moviéndose con vida, con poder, con gloria. Y qué bueno que yo no deseo otra cosa, es lo que anhelo. Yo estoy disfrutando ahora algo tan hermoso. Todo mi ser, yo siento que está impregnado con su presencia. Aún este cuerpo material está bajo la gloria de Dios. Y es algo impresionante. No anhelo otra cosa. No quiero salir de su habitación. No quiero salir de su presencia. Él tiene cosas hermosas que revelarme, tiene cosas que enseñarme. Mi corazón está dispuesto. Quiero aprender. Yo sé que Él tiene cosas tremendas, gloriosas que decirme. Yo voy a estar atento. En esta mañana quiero decirle que hay dos cosas fundamentales en la vida del creyente para ser hijos de Dios. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un hijo de Dios. Y hay dos cosas fundamentales en la vida del creyente para tener la convicción, la seguridad de que es un hijo de Dios. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8, cuando ya la realidad de que somos hijos de Dios se ha cumplido, dice, y si hijos, porque dice que todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu por el cual clamamos Abba, Papi. Y el espíritu mismo, con mayúsculas, el Espíritu de Dios, da testimonio real, poderoso, de que somos hijos de Dios. Y la cosa no termina ahí. Dice, y si hijos, qué hermoso es entender esta realidad, vivir esta realidad, disfrutar esta realidad. Y si hijos, también herederos de Dios. Parece un segundito pensar lo que es ser herederos de Dios. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del hombre más rico del mundo. No estamos hablando de Rockefeller. No estamos hablando de Amancio Marañón No estamos hablando de cualquiera. Esos son insignificantes en comparación con nuestro Dios y con la herencia de nuestro Dios. El Salmo 19 nos da un pequeño reflejo. ¿Quién es nuestro Dios y la grandeza de nuestro Dios? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira, mi hermano, los cielos, los millones de galaxias, los millones y millones de estrellas. Todo está sujeto a su poder, todo obedece a su orden divino. Tal es la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Él es el dueño de todo. Y dice, si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Eres la imagen misma del Dios Todopoderoso, imagen y sustancia, que Él vino a manifestarse a los hombres para abrirnos el camino de nuestra bendición. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice, las gracias sean dadas a Dios, dice que nos ha hecho aptos. Fíjese, Pablo, casi 2000 años atrás, estaba hablando ya en presente. Nos ha hecho, no es que nos hará. Entienda esto. Nos ha hecho aptos para participar. ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Ya. En tiempo presente. De sus riquezas en gloria. De su herencia y de sus riquezas en gloria. Porque Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas con un propósito, para que entremos a disfrutar el reino de su amado Hijo y herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Y dice más Romanos 8 en el verso 32, dice que, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros. Dice esto, hermano, entienda esto, iglesia. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahora bien, hermanos,
para disfrutar la herencia de Dios y de Cristo, para disfrutar la manifestación de su gloria y el cumplimiento de sus promesas, para disfrutar el poder de Dios que ha sido también dado, para disfrutar la autoridad de Dios que ha sido dada, para disfrutar la gloria de Dios que ha sido derramada. Para disfrutar todo esto necesitamos entender dos cosas fundamentales. Primero es identidad y segundo, propósito. Es necesario que el Hijo de Dios alcance el propósito y que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. El propósito de Dios es un propósito de gloria. Comienza de poco a poco hasta completar una obra de gloria, donde dice la palabra que esto mortal será vestido de inmortalidad, que esto corrupto será vestido de incorrupción, que absorbida será la muerte con poder. Ya no habrá más poder de muerte sobre nuestras vidas. Estaremos ya con un cuerpo glorificado, preparado para vivir eternamente y para siempre con Dios, y para vivir las segundas cosas, las que están preparadas para los que han tenido identidad y han sabido cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Ahora bien, nunca Dios va a poder cumplir su propósito en nosotros si nosotros no tenemos una identidad clara. Si nosotros no tenemos una identidad definida, establecida, afirmada, real, contundente. Y créanme, hermanos, que no hablo por hablar. Son tiempos de meditación, son tiempos de oración, son tiempos de revelación. Y Dios, el cristianismo, hay un libro que se llama El cristianismo en crisis. Hace tiempo lo leí, y me ha venido ahora, y de hecho lo recomiendo. Pero el cristianismo que estamos viviendo, tanto en el siglo XX como lo que llevamos del siglo XXI, es un cristianismo penoso, escaso. Un cristianismo donde los cristianos parece ser, por las evidencias, no hablamos por hablar, que se han dedicado a satisfacer sus deseos y sus pasiones carnales con un engaño, con un disfraz, porque lo queremos disimular o queremos disfrazar de algo espiritual. Le llamamos espiritual, pero no es espiritual porque hay intereses humanos, y donde hay interés humano ya se pierde la esencia de lo espiritual. Entonces la gente sueña, pero sueña humanamente, y no son malos sueños ni malos deseos, pero no son los sueños de Dios ni es la voluntad de Dios. Queremos ser esto, queremos alcanzar aquello, queremos hacer lo otro, queremos ir allá, pero lo hacemos bajo nuestro propio enfoque y lo hacemos bajo nuestro propio deseo. Entonces nos apartamos de lo espiritual, dando lugar a lo humano, lo natural. No es que sea malo, entre comillas, pero todo lo que se aparta de la voluntad de Dios deja de ser bueno, y si deja de ser bueno, es malo. Dice la palabra de Dios más para que podamos afinar y ver con más puntualidad. Aquel que sabe hacer lo bueno, la única manera de saber hacer lo bueno es a través de la lámpara que alumbra nuestro camino, nuestro entendimiento, y la lámpara de la verdad. La única manera es sujetarnos a la palabra, no leerla. Muchos la leen, pero no se sujetan, no obedecen. Ese es el problema. Sino sujetarse a la palabra y obedecer la palabra es la garantía de que nosotros podamos ser
guiados con la verdad. Pero si no, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Nosotros vamos a utilizar la palabra, nosotros vamos a usar la palabra, pero la palabra no nos va a usar a nosotros, no vamos a poder ser utilizados por la guía, por la luz de la palabra. Entonces, esa parte tan interesante, tan importante, que a muchos se nos escapa, que a muchos se nos va, porque vamos muy ligeritos para querer alcanzar nuestras metas, no las metas de Dios. Entonces ocurre que tenemos nuestra propia identidad. ¿Cuál? La humana, la carnal. No tenemos la identidad de Cristo. Al no tener la identidad de Cristo, no podemos, porque el significado, mire el significado de la palabra identidad. Auténtico, igual, lo mismo. Ese es el significado de la palabra identidad. Tú puedes ser un auténtico carnal, que te mueves en lo mismo de la carne cada día y siempre igual. O puedes tener una identidad clara, sujetándonos al original en cuanto a la realidad de ser hijos de Dios y herederos de Dios. Dice Efesios 2:10 que hemos sido creados que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que viviéramos en ellas. En estos versículos que hemos leído de Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, ahí encontramos identidad y propósito. En este mismo versículo que acabo de mencionar de Efesios 2:10, encontramos identidad y propósito. Y podríamos estar hablando de muchos más versículos que encontramos identidad, porque es la clave. Primero es la identidad clara, contundente, afirmada, establecida. Nosotros tenemos que ser auténticos al original. Nunca podremos decir soy hechura suya si no estoy dando evidencias. Dice también el apóstol Juan, dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Evidencias de que estamos dando la imagen de una identidad clara. Jesús, el original, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él declara estas palabras gloriosas, poderosas, y ahora los hijos de Dios tienen que vivir en esa identidad. Yo soy un igual. Yo soy lo mismo. Yo formo parte integral y real de el camino, del verdadero camino, de la verdad. Y no porque lo digo, sino porque lo practico, porque lo vivo. Porque hay una evidencia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
El que de mí come no tendrá hambre jamás. Si yo soy auténtico, si yo soy lo mismo, la gente puede comer de mí. Porque esa es la herencia de los santos en luz. Ser igual que Él. Esa es la realidad de nuestra identidad. Leemos y no entendemos y por eso no disfrutamos. Somos hechura suya, hechos a la semejanza, a la imagen. Eso se perdió porque el hombre no obedeció, miró para otro sitio, hizo las cosas como no se sujetó al original, no se sujetó a la orden de la palabra de verdad, aceptó una mentira, se dejó arrastrar por la mentira, por causa de la desobediencia vino la maldición y en Cristo todas las cosas fueron restauradas, pero ahora la evidencia de que la realidad de la restauración de Cristo está afirmada y establecida en ti. Es porque tú estás dando un testimonio como hijos de luz. Yo soy la luz. El que a mí viene no estará en tinieblas. Nosotros tenemos que movernos en lo auténtico. Si no hay una identidad clara, definida, establecida, afirmada en nuestras vidas, nunca Dios podrá cumplir su propósito en nosotros. Vamos a estar viviendo simplemente pues una ilusión dentro de un contexto religioso, acercándonos a un ritualismo, a una liturgia, pero nunca vamos a poder disfrutar la herencia de los santos en luz, porque eso se disfruta a través de la identidad, de lo auténtico, de lo genuino, de lo verdadero. Y no es, hermanos, que nosotros tengamos que ser perfectos para dar el testimonio de ser genuinos y auténticos, pero sí damos el testimonio que estamos en ello, como dice Filipenses en el capítulo 1, verso 6, de estar persuadidos, convencidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Lo malo, hermano, es que usted no se deje guiar por la luz verdadera. Lo malo es que usted no esté formando parte integral de ese testimonio de amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros no estamos demostrando que tenemos una identidad auténtica. ¿Y sabes cómo demostramos que no tenemos una identidad auténtica? Cuando todavía caminamos en nuestro orgullo, cuando todavía caminamos en nuestra vanidad, cuando todavía nos dejamos arrastrar por sentimientos extraños de envidia, de celos, de codicia, de avaricia. Todo eso es una evidencia de que nosotros hemos perdido la autoridad sobre nuestra identidad. Y cuando perdemos la autoridad sobre nuestra identidad, hemos perdido los derechos legales. Y muchos piden, como dice Santiago, y no reciben. Y dice porque piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. ¿Y sabe por qué esta gente pide para gastar en sus propios deleites? Porque no está bajo la evidencia de la identidad, de lo auténtico, sino que está bajo la influencia de su carne y solamente se mueve para buscar sus propios
intereses. Y esta es la triste realidad de muchísimos que se llaman cristianos, pero que no tienen la identidad auténtica de un verdadero cristiano. Por consecuente, son personas inútiles. Inútiles porque no se disponen para que el propósito divino y glorioso de Dios se cumpla en su vida. Estas personas que no viven la realidad de la identidad de lo auténtico en Cristo, no son como Él, no es una misma cosa con Él. Están perdiéndose cada día la manifestación de las riquezas en gloria. Cuando un cristiano no tiene paz, no tiene sosiego, no tiene tranquilidad, es un cristiano que no está caminando en lo auténtico, o sea, no está evidenciando la identidad divina. Si tú consigues por tu identidad, por lo auténtico de tu comunión con lo genuino y con lo verdadero, ser uno con Él, la pregunta es, ¿qué miedo puede tener alguien que es uno en Cristo? Que es como Cristo. ¿Usted ve a Cristo con miedo? ¿Usted ve a Cristo con inseguridad? ¿Usted ve a Cristo con falta de paz? ¿Usted ve a Cristo con falta de gozo? El carácter de Cristo era santo, puro. Su caminar diario era de firmeza, poder y autoridad. No había nadie que podía hacer frente, ni legiones de demonios cuando se enfrentó al endemoniado Gadareno, ni cualquier espíritu inmundo, fuera principado, fuera una potestad, fuera un gobernador. No importa, Él tenía todo el poder, toda la autoridad, y Él colocaba cada cosa en su sitio. Él tenía el poder de la verdad, y el poder de la verdad evidencia la libertad de los hijos de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cosa peor para un creyente de el no disfrutar la identidad auténtica, porque ahí está viviendo en inseguridad. Mire, no sabe quién es. A esta persona le puedes hablar con palabras claves para que pueda identificar su realidad y que pueda explicarte quién es, y no te va a poder responder con claridad. ¿Por qué? Porque no sabe quién es. Después siempre nos excusamos y nos echamos ahí un poquito el manto de la religiosidad y decimos que sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios y todas esas cosas. Pero escucha, Santiago dice, los demonios también creen. ¿Y qué? No tiene nada que ver con Cristo. Tiembla. Entonces hay realidades que usted y yo somos llamados a urgentemente entenderlas. El propósito de Dios es impresionante. La manifestación de la gloria, su presencia, su intervención divina, la obra de Dios, es algo impresionante. Ahí está encerrado todo lo que también habla el apóstol Pablo cuando escribe 1 Corintios 2, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. El amor de Dios, el amor verdadero, el que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se irrita, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor
Es la evidencia de que usted está disfrutando una identidad auténtica y genuina. Por consecuente, Dios va a poder cumplir su propósito en usted. Y para la vida de cualquier hombre, cualquier mujer, no hay cosa más gloriosa que ver cómo se va proyectando el día a día, sintiendo que el propósito de Dios se está cumpliendo paso a paso, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, sin importar lo que nos rodea, sin importar que el ambiente sea propicio o no, sin importar si hay crisis o no, sin importar si hay escasez o abundancia o no, sin importar que somos amenazados por nuestros enemigos, o sea, 1000 por un lado, 10,000, pero a nosotros no nos llega. Porque el que está viviendo bajo la identidad poderosa de Dios, el que está viviendo lo auténtico, lo genuino, el que es uno con Cristo, no tiene nada que temer y todo que disfrutar. No tiene nada que perder y todo que ganar. Pero el que se deja engañar y se aferra a lo humano todo es pasajero, tiene su fecha de caducidad, todo terminará. Y el agarrarse a lo humano te lleva a la muerte eterna y a la condenación eterna y al infierno eterno. Pero agarrarte a la verdad, a lo genuino, a lo auténtico, por la realidad de una identidad propia en Cristo. ¿Por qué Pablo dice y explica con tanta claridad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hay esta parte humana nuestra tiene que, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerda la semana pasada que hablábamos que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones? Si usted no se dispone a un sacrificio en cuanto a su carnalidad lo va a sacrificar a usted. Usted va a ser el borrego sacrificado. Porque usted no va a disfrutar, va a ser privado de las riquezas en gloria. Usted va a ser cortado de esa parte donde entramos en la dimensión de lo sobrenatural para disfrutar la manifestación de las riquezas en gloria de Dios, porque simplemente usted se sujetó a lo humano, a lo carnal, y lo carnal se lo va a comer. Lo carnal va a sacrificar lo espiritual. Por eso hay que adelantarse y sacrificar lo carnal, para que seamos fortalecidos en lo espiritual y tomemos la identidad genuina y propia, auténtica del Hijo de Dios. Y entonces sí, somos más que vencedores. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto estamos viviendo una fantasía religiosa, decimos cosas que no las disfrutamos, porque tampoco las obedecemos. Decimos cosas que aparentemente las entendemos, pero la evidencia es que estamos fuera de esa realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo, no con la carne. Y ya no vivo yo. Cuán importante es anular la autoridad, el poder del yo, de la persona. Porque mi hermano, nunca vamos a tener una identidad genuina y propia en Cristo. Ese que todo lo entregó, ese que todo lo dio, ese que sufrió,
No, porque nuestro yo siempre va a estar dando el enfoque. Mi casa, mi hijo, mi coche, mi teléfono, mi esto, mi lo otro. El yo nos aparta de la identidad auténtica de aquel que se entregó y se dio por todos nosotros. Para que nosotros que éramos pobres, Él siendo rico, vino y lo entregó todo para que nosotros pudiéramos ser ricos, pero ricos en la vida abundante, en el Espíritu, porque Dios no le llama riquezas ni al oro, ni a la plata, ni a las piedras preciosas. Dios no le llama riqueza a una mansión o a un buen coche. Dios le llama riqueza a la vida en el Espíritu, cuando estamos disfrutando de la libertad, del poder, la majestad, en el amor, en la gracia y en la misericordia del auténtico y genuino Dios que se entregó y se dio por todos nosotros. Eso es riqueza. Lo demás es como el cerdo que lo lavan y se vuelve a echar sobre el cieno, sobre el fango. Y eso es lo que muchas veces se hace. Habiendo sido limpios por la sangre preciosa, cuando usted no abraza la identidad de Cristo para vivir una vida abundante de entrega, de consagración, amando, disponiendo su corazón para hacer, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios Padre las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si no andamos en estas realidades, tampoco vamos a disfrutar los frutos de la obediencia de la palabra del Señor. Cuán importante es saber quién soy. Cuán importante es tener una claridad. ¿Quién soy? Tener una respuesta clara en el Espíritu, no en la carne, sin orgullo, sin vanidad, sin pretensiones, sino con amor, con misericordia, con gracia, explicar quién soy. Cuán importante es saber lo que puedo hacer. El que no sabe quién es, dice que corre como a la aventura y golpea como el que golpea el viento. El que no sabe lo que puede, hace lo que quiere. Y cuando hace lo que quiere, bajo la influencia del hombre carnal, añade cada día problemas sobre problemas, porque cada día nos apartamos más de la santa y divina voluntad del Señor. Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es vuestra porción diaria. Dice: transformaos, dice, no os conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo. En otra traducción dice: no os conforméis a ese estilo de vida engañoso, materialista. No os conforméis a ese estilo de vida engañoso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que la palabra de Dios sea respetada en nosotros y el conocimiento sea en nosotros la guía y la dirección de nuestro caminar, de nuestra acción diaria. Que vivamos vidas honestas delante de Dios, obedeciendo la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Dice: para que comprobéis que la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
nunca vamos a poder hacer las cosas para bendición si no es a través de una identidad auténtica. ¿Se da cuenta? El significado de la palabra identidad es auténtico, lo mismo, igual y lo mismo. Entonces, cuando lo auténtico tiene una realidad en nosotros, usted ya está disfrutando la estabilidad, la seguridad, la firmeza. Ya sabe quién es, ya sabe lo que usted puede hacer. ¿Por qué Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él está evidenciando una tremenda y gloriosa realidad. Vivimos en un mundo lleno de engaños, lleno de triquiñuelas, de trampas, lleno de cosas absurdas, lleno de violencias. Y el hombre de Dios necesita moverse en el poder de Dios, saber que todo lo que hace, lo hace dentro de la voluntad de Dios y bajo el poder de Dios, sabiendo lo que podemos. Y la realidad de que un hijo que vive la auténtica identidad de Dios puede decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, la identidad genuina y verdadera, dijo, mayores cosas de las que yo hago, vosotros podréis hacer. Mire, hermano, cuántas cosas interesantes nos estamos perdiendo. Y simplemente por el triste empeño de vivir en nuestra vieja naturaleza, en nuestra antigua identidad. Dice el apóstol Pedro que Dios nos ha dado gloriosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas podamos ser participantes de su naturaleza divina. Entonces es la palabra de Dios la que abre el entendimiento para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. Y es su deber. Usted tiene que buscar en su testamento. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para que usted mire y sepa lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha concedido. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. En cuanto a la designación del ministerio o servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cuántos están mirando para otro sitio y no están entendiendo de que Dios los ha llamado para un servicio específico y le están dando la espalda al Señor? Estamos dejando que el tiempo vaya corriendo y aquello que ya Dios diseñó que tendríamos que estar haciendo no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos ni quién somos, ni muchos menos sabemos lo que podemos hacer. Hay una necesidad urgente de que la iglesia del Señor pueda tener una identidad clara, porque hay un propósito divino que está esperando mucha gente. Dice la palabra de Dios en Romanos también, dice que la tierra misma gime por la manifestación de los hijos de Dios, la esperanza de que todo sea restaurado, todo sea sanado. La tierra maldita pueda ser bendita. Es que haya una manifestación de una identidad genuina de los hijos de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. No en el orgullo del hombre, no en la vanidad, no en lo que usted quiere, no en lo que a usted le gusta, sino lo que nuestro Padre Celestial nos enseña y nos dice. Hermanos, a veces en no entender las cosas, qué líos nos mete, ¿no?
Hay un cuentito que dice que un hombre llevaba en su camión, transportaba como 40 pingüinos. Iba de una región a otra para llevarlos a un zoológico. Y a mitad del camino el camión se le estropeó. Y pasaron horas y era una carretera muy desierta. Y no pasaban, y él ya tenía temor de que esos pingüinos se murieran allí, en el camión. Una carga valiosa. Y él pensaba, me van a hacer pagar esta carga y esto va a ser mi ruina. Y de pronto ve venir otro camión por la carretera y pensó, bueno, voy a parar a este hombre a ver si viene descargado y hago un trato con él para que pueda llevar los pingüinos al zoológico y que no mueran aquí. Efectivamente ese camionero venía vacío y le dijo, te doy 500 euros. ¿Hay algún camionero que quiera 500 euros aquí? Te doy 500 euros si me llevas estos 40 pingüinos al zoológico. Y dijo el hombre, hecho, trato. Cogió los 500, trasladaron los pingüinos y se fue. Al día siguiente, este camionero llegó porque, bueno, le arreglaron el camión y llegó al pueblo donde estaba el zoológico. Pero ve a los 40 pingüinos, los ve en fila india, uno detrás de otro, andando por la calle. Y el hombre, el camionero, iba por delante. Y entonces el hombre, sorprendido, pues corrió a decir, ¿pero qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿No te dije que lo llevara al zoológico? Dice, sí, lo llevé ayer, pero me sobró dinero y ahora lo llevo al cine. Y es lo que nos pasa, hermano, no entendemos mucho. Y sabe una cosa, nosotros a veces nos explicamos mal. Pero permítame decirle que Dios no se explica mal. La palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Es el testimonio eterno de que, dirá Dios, te lo dije, escrito está. Oiga, con el Señor no se juega. Y no vivimos de buenas ideas, y no vivimos de buenas obras, tenemos que vivir de obediencia. No estaba mal. Mira, los pingüinos estaban contentos de ir al cine, ¿verdad? Pero la idea era que lo llevaran al zoo. Nosotros muchas veces vamos donde queremos y donde nos da la gana, menos donde Dios nos dice. Hola, ¿están ahí? ¡Ton! Díganle a su hermano, Dios nos está hablando. David, en el libro de los Salmos, dice, tú cumplirás tu propósito en mí. Pero escucha, para que Dios cumpla el propósito en una persona, estudie la vida de David. Estúdiela. David fue sacado de entre las ovejas de su padre. Un pastorcito vino a ser rey de Israel, porque el Señor descubrió su corazón y le dice a Samuel, no me pidas más por Saúl, porque lo he desechado.
Esto para que nos demos cuenta, hermanos, que Dios, cuando llega el momento de poner las cosas en su lugar, las pone en su lugar. No me pidas más por Saúl, porque lo he desechado. Me he buscado un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Para terminar esta mañana sobre identidad y propósito, David fue identificado por Dios, o sea, Dios revela que David tenía una identidad superior a la humana, a la natural. Y Dios mismo lo revela y lo declara, porque tiene un corazón conforme mi corazón. Pero David pecó. Dice la palabra de Dios que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa, ocioso, con demasiado tiempo. Quiero aprovechar esto. Quiero hablar a todos los hermanos, sobre todo los que están en el paro, que no dan un palo al agua. Hermano, es un peligro tremendo estar ocioso, sin hacer nada. No es de ley. Si usted está por ahí sin hacer nada, antes de estar ocioso y expuesto a que el diablo lo arrastre en una trampa, dígame algo, aquí tenemos trabajo. Le pongo a limpiar todas las telarañas. Pero mate la araña. Bueno, David tomó una mala decisión. Y estaba aburrido. El diablo siempre viene a meter sus narices. Aquellos que estoy aburrido. Me aburro. Todos los extremos son malos. Tengo que decir que hay gente que vive para trabajar. Después su jornada cae en saco roto. Pero ve la iglesia en la televisión y escucha los mensajes por la radio. Pero no tiene contacto real con el cuerpo de Cristo. Ni se edifica con el cuerpo de Cristo, ni disfruta la realidad de estar unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Muchos no entienden esto y viven de cualquier manera. Los extremos, el extremo de estar ahí sin hacer nada es peligroso, y el extremo de estar ahí solamente afanado y turbado con muchas cosas también es peligroso. Acuérdese de esto, hermano, por favor, la palabra de Dios nos enseña. Entonces, David estaba ahí, un buen día dice David, bueno, me voy a tomar un descansito. Y estaba aburrido porque él era un hombre de guerra. Los hombres de guerra no se pueden quedar ahí en su casa sin hacer nada. Estaba ahí mirando por la terraza del palacio y de repente, ¡oh! Madre del amor hermoso. ¡Qué bombón! Y se llama Betsabé, Betsabé mucho. La mandó llamar. No le importó que era la mujer de uno de sus valientes y fieles soldados, Urías Eteo. ¿Qué estaba pasando con David?
estaba perdiendo su identidad. Estaba dejando de ser auténtico. Su corazón se estaba contaminando, estaba dejando de ser el corazón conforme al corazón de Dios. El descuido de fracciones de segundo o minuto. Estuvo con ella y la dejó embarazada. Cuando le dan la noticia, como sabía que era la mujer de uno de sus valientes, quiso arreglar el problema, pues como muchas veces lo queremos arreglar nosotros, con chapuzas. Muchas veces, hermanos, queremos arreglar una mentira con otra mentira, olvidando que la palabra del Señor dice: no hay nada oculto de que no haya de salir a la luz. Y nosotros agravamos la situación, agravamos el problema. David cogió y llamó a Urías Eteo para que le trajese noticia de cómo iba la guerra. Una excusa barata. Y lo que él quería es que Urías Eteo se fuera a dormir con su mujer. Y listo. Ahí le cargamos el muerto. Pero después de dar las noticias, después de comer ahí con el rey, entonces el rey le dice: vete a tu casa, hijo, vete. ¡Hala! Y dice Urías: no, mis compañeros están allí durmiendo en tiendas y en peligro, en la guerra. Y yo no me siento digno de ese privilegio. Y se quedó a dormir en la puerta de la casa del rey. ¡Ay, Dios mío, cómo me gusta esta gente! Los leales, los auténticos, los genuinos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste ver cómo se estaba degradando, cómo se estaba contaminando, cómo se estaba David. Y después ahí vemos a David maquinando. Escribió una carta de su puño y letra, se la dio al mismo Urías Eteo y dice: toma, entrégala al jefe del batallón. Y la orden era de que cuando estuviesen ahí en ataque en primera fila, se retirasen y lo dejaran para morir. Y así fue. Adulterio, asesinato. En un momento, un tremendo hombre de Dios. Un tremendo hombre que cuando vio el oprobio del pueblo de Israel por las amenazas de aquel gigantón, dice: pero ¿quién es este incircunciso para provocar al escuadrón de los ejércitos de Jehová? Yo voy a ir. Y fue, porque decía de que él fuera oso, fuera león, porque Dios estaba con él. Pero esa historia terminó mal. Y mientras él cayó, dices: mis huesos se envejecieron. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. David vivió todo un año de silencio, de angustia. Más de un año ahí callando y sintiendo la amargura, sintiendo que había perdido el gozo de la salvación, el Espíritu de Dios no estaba ahí, sintiendo toda esa podridumbre, hasta que llegó ese día en el Salmo 51 y ya se rompe, se quebranta y le dice: Señor, límpiame. Mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo. Devuélveme el gozo de la salvación. Que espíritu noble me sustente. Y entonces ahí dice: porque sacrificio y ofrenda tú no quieres. Porque Él ya lo había hecho. Él ya había dado sacrificio y ofrenda para que Dios se olvidara, pero la amargura, la tristeza estaba ahí cada día aumentando en su corazón. Dice: sino que un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, no desprecias tú, oh Dios. A Dios no le podemos ir de cualquier manera. Y si no entendemos que no estamos
caminando en lo auténtico, que nuestra identidad no es genuina, no es verdadera. Hermanos, no perdamos más el tiempo con boberías, por favor. No perdamos más el tiempo. Señor, mira que tú sabes que el tiempo no fue propicio y que las cosas se pusieron de tal manera que yo no tuve más remedio que hacer esto, que hacerlo así, que hacerlo... No, mis hermanos, esos son argumentos baratos. Baratos. La palabra de Dios dice, y si hijos, herederos, coherederos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Nos estamos perdiendo la riqueza de todas las cosas porque no nos sujetamos a nuestra identidad. Dios reconoce a sus hijos. ¿Se acuerda cuando Natán le fue a hablar a David? En esos momentos, fíjese cómo las personas se nos puede llegar a cegar el entendimiento, que necesitan que alguien nos cuente la injusticia de otro para que reaccionemos. El profeta le llegó a David y dice, había un hombre muy rico, tenía muchas ovejas, y había uno pobre que tenía una sola ovejita. La habían criado como parte de la familia, desde pequeñita la tenían ahí. Y a este hombre rico le llegaron amigos y cogió la ovejita de este hombre pobre y la mató para ofrecerla. Y David reaccionó y dijo, ¡oh, ese hombre es digno de muerte! Entonces Natán le dice, pues ese eres tú. Cuán importante es escuchar a Dios. ¿Sí? David se restauró. Y sirvió a Dios. Y lo honró. Se equivocó, pero Dios nunca apartó su Santo Espíritu de él. Porque cuando tuvo la oportunidad, él se quebrantó y se humilló. Tardó, pero lo hizo. Todo el tiempo que tardamos es el tiempo que desaprovechamos. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba.